Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más para Electron Technology. En el video del día de hoy vamos a ver un tema que quiero mostrarles. Quiero que vean esta carga electrónica que ya hice unos videos de esta carga electrónica, pero bueno, se me descompuso y quería mostrarles algunas fallas. Por ahí si ustedes tienen una carga electrónica, a ver que si les pasa lo mismo a ustedes para que puedan solucionarlo. Primero, lo que suele fallar normalmente y lo que suele ser lo más fácil son los transistores. Estos son transistores de potencia, son MOSFET. No sé si mi celular va a llegar a enfocar ahí, pero bueno, estos son transistores MOSFET. Y bueno, la primera falla que suelen tener es que se quema los cuatro. Si tenés muy mala suerte se te queman los cuatro, o si no, uno solo. En este caso, esta carga electrónica maneja solamente hasta 10 amperios, pero en potencia puede manejar hasta 130 vatios o más. En realidad estos transistores así puestos así en paralelo pueden manejar cada uno unos 12 amperes más o menos. Y más o menos yo ya lo estuve probando con otro grupo de resistencia y fácilmente esto soporta unos 500 vatios, pero claro, la fuente que tenemos ahí nunca va a entregar esa potencia. Pero bueno, de estar probando y probando, se me quemaron los transistores, los volví a cambiar y bueno, funcionó otra vez un tiempo. Y ahora lo que empezó a fallar era un capacitor que tenía acá. Yo le había puesto un capacitor en este divisor resistivo que va antes de la placa de control, porque lo que pasaba era que el voltaje fluctuaba demasiado. O sea, el voltaje fluctuaba demasiado en la entrada una de las entradas, creo que era la entrada inversora del comparador operacional. Bueno, y si fluctúa demasiado el voltaje en la entrada del comparador, acá también vamos a tener variaciones. Es decir, no en el voltaje, pero sí en la medición de corriente. Y bueno, esa variación puede aumentar mucho. Por ejemplo, está midiendo 1 ampere y de repente puede medir 5 amperes. O de estar midiendo 5 amperes puede pasar directamente a 0. Entonces, para arreglar ese problema le puse un capacitor acá. Y bueno, funcionó también un tiempo, se estabilizó ahí, pero después ya había otro problema. Cuando yo le exigía más carga a la fuente o lo que yo quiera estar probando, por ejemplo una batería, ahora mismo estaba probando lo que era una UPS. Y bueno, lo que me pasó fue que incluso con el capacitor empezó a fluctuar. Y bueno, saqué el capacitor, le probé otro, siguió con el mismo problema. Volví a sacar el capacitor y lo dejé así. Y bueno, siguió con el mismo problema, incluso empeoró. Después lo que probé fue la fuente. Acá les voy a mostrar, está todo hecho un desastre. Tengo esta fuente que es una fuente variable a partir de 12 voltios hasta 24. Y le probé con 18 voltios. Y con 18 voltios se estabilizó. Pero ahí ya me daba un problema, que era que la fuente que originalmente tenía pues no abastecía, porque era de 12 volt a 1,7 amperes. Así que la otra falla que puede tener es la fuente. Después se quemaron las resistencias. Se quemó este y se quemó este. O bueno, no estos en realidad, pero se quemó lo que estaban antes. Y bueno, tuve que cambiar las resistencias. Estos son de 1 vatio, de 10 ohm a 1 vatio. Bueno, o sea, de 10 ohm a 1 vatio. O creo que son de 1 ohmios. Sí, es de 1 ohm a 10 de 1 ohm a 1 vatio cada uno. Disculpen ahí mi equivocación, es de 1 ohm a 1 vatio. Y bueno, tenemos 10 en paralelo para tener 0,1 ohm, pero 10 vatios en potencia. Las resistencias en sí no sufren mucho realmente, porque acá lo que vamos a tener es como mucho 1 voltio. Y cuando alcance ese 1 voltio, ahí vamos a alcanzar lo que son los 10 amperes de consumo. Y después esta placa de control o el propio operacional limita lo que es el consumo de corriente, y de esos 10 amperes no va a pasar. Pero bueno, se me quemaron las resistencias por ese potenciómetro que está ahí. Se me había olvidado que yo había dejado el potenciómetro en el valor más bajo, es decir, totalmente hacia la izquierda. Y con el valor más bajo, lo que yo estoy haciendo es hacer que la carga electrónica trabaje a su máxima potencia, que son unos 20 a 25 amperes. Y bueno,
estas resistencias ni de chiste van a soportar 25 amperes. Y por eso, bueno, terminé quemando este, y por suerte me di cuenta y no se quemaron todos. Y también quemé el operacional, cambié el operacional y bueno, se resolvió el problema. Y pues ahora volvió a fallar otra vez. Ya volvió a fallar después de un mes más o menos. Y ahora realmente no sé qué es el problema. Creo que puede ser los potenciómetros, porque un rato mide consumo de amperios y después no mide. Y cuando vuelvo a bajar el valor de los potenciómetros y vuelvo a subir, vuelvo a medir, después no mide. No sé si es estos, lo que son los potenciómetros, el problema, o ya directamente el display, porque esto es un voltímetro amperímetro digital. No, ahora mismo no se puede ver porque está dentro de la cajita. Pero bueno, eso era lo que quería mostrarles a ustedes, unas típicas fallas que suelen tener estas cargas electrónicas. Ya sea si lo armamos nosotros o lo compramos pues ya hecho. En este caso este es grande, como pueden ver este es bastante grande. Tiene un ventilador que es para los transistores, para los MOSFET. Un ventilador que es para las resistencias, que también refrigera lo que son las dos placas. Esta placa que regula el voltaje o que hace un divisor resistivo, y la placa que controla todo, el operacional, la resistencia, etc. Y después tengo acá dos ventiladores. Bueno, otra falla es que separan los ventiladores, pero en este caso separaban solamente porque hacía contacto con el disipador de calor. Y bueno, lo alejé y se arregló el problema. En fin, quería compartirles lo que son algunas fallas de las cargas electrónicas. Y bueno, si se podría reparar o no. Realmente sí se podría. Ahora lo que yo voy a tratar de hacer es rehacer esta placa de control, que es bastante sencillo. Tiene lo que son dos resistencias para hacer un divisor resistivo, un TL431 que ahora mismo no se ve, tiene el preset para cambiar lo que es el límite de corriente, y estos potenciómetros para mover de 0 A hasta 10, 15 o 20 o 25 A, que es lo máximo que soportan estos transistores. Pero bueno, yo lo limité con este potenciómetro hasta 10 A. Pero tiene esa opción de poder aumentar más la corriente. Eso sí, si van a aumentar más la corriente hay que añadir más resistencias o directamente usar resistencias de más potencia. Pero bueno, las fallas: cambié el capacitor, se volvió a dañar el capacitor, después le saqué el capacitor y funcionó. Se quemaron las resistencias, cambié la resistencia, después de un tiempo volvió a fallar. Cambié los transistores, antes tenía 2, después le añadí 2 más y se quemaron 2. Volví a cambiar los transistores y bueno, ya no se quemó los transistores. Y después cambié el operacional porque se sobrecalentó y también se quemó. Cambié el operacional y volvió a funcionar, y cuando estaba probando lo que es la batería de una UPS, bueno, empezó a fallar lo que es el panel frontal. Mide un rato corriente, después ya no mide corriente. Y bueno, los potenciómetros creo que son los que falsean. Me va a tocar desensamblar todo, y esto que es grande la carga, o sea el equipo es grande, y buscar uno por uno dónde está la falla, porque ya estuve revisando los potenciómetros y al parecer, al menos durante un largo tiempo, se comporta bien. Pero bueno, me va a tocar revisar esa parte. Y como les dije, pues eso era lo que yo quería mostrarles. Puede ser también una falla el motor, o sea, el motor no, el ventilador, que se para y le hace un corto a la fuente que alimenta la carga electrónica. Y pues bueno, esta es una carga electrónica que yo quería mostrarles las fallas. No es súper compleja, simplemente un operacional con unas cuantas resistencias y ya, no hay ningún problema con el circuito porque no es complejo. Pero bueno, ahora tengo que resolver por qué funciona un rato y después deja de funcionar. En fin, esto era lo único que yo quería mostrarles. Si sabes de qué se trata la falla, puedes dejármelo abajo en los comentarios, no hay ningún problema. Espero que a alguien le sirva, a alguien que tenga una carga electrónica, ya sea hecho por él mismo o comprado. Así que si el video te ha gustado, dale me gusta. Si mi contenido en general es de tu agrado, suscríbete al canal, así para poder seguir creciendo nuestra comunidad. En fin, nos vemos en la próxima, y recuerda, comparte, suscríbete y comenta. Nos vemos en otro video. Chau chau.